A esta hora de la mañana damos la bienvenida a Osvaldo Landazuri, analista económico. Economista, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Dana. Bueno, tenemos nuevas cifras de desempleo. Increíble el giro que dieron las cifras de desempleo, se redujeron del 13% al 6%. Estoy hablando en cifras redondas. ¿Cómo lo analiza usted? Yo creo que el tema del desempleo me parece que está mal analizado por el lado del gobierno. Es imposible comparar dos muestras que fueron realizadas de diferente manera desde el punto de vista estadístico. La una fue realizada vía telefónica, la otra presencial. Pero el gran tema aquí, Janet, es que al final del día tú tienes que apenas 3 de cada 10 personas, parte de la población económicamente activa, están trabajando en un empleo formal. Yo creo que esa es la cifra que debe marcar la información que está manejando el Ecuador. Y en esa línea, para mí, esa creación de empleo que el gobierno está manifestando no está correctamente analizada. Fíjate que, por ejemplo, se hablan de cifras como que en 2 meses se crearon 700,000 empleos. Tenemos otras cifras. Vemos además que si comparas aquello con las propias estimaciones del gobierno, en su campaña electoral se querían crear 1 millón de empleos, 250,000 por año. Entonces tú te das cuenta que lograr 700,000 empleos en 2 meses es algo, yo le veo imposible de lograr. Ahora, lo que pasa es que caer al fondo, como caímos por la crisis económica, la crisis petrolera y encima más la pandemia, realmente del fondo no queda más que levantarse, ¿no? Y encontrar una manera de encontrar trabajo. Dentro de las cifras están integradas muchas modalidades, entre esos el trabajo informal, entre esos también el emprendimiento y un rubro importante del que habló ayer el ministro de Trabajo es el contrato por obra, que generó muchísimo trabajo en el sector de la construcción y también en el sector de la agricultura. Entonces, ahí hay como datos puntuales que pueden explicar este resultado, ¿no? Yo creo que en cierta medida, tal vez, es decir, habrá algo de que cuando tú hiciste la encuesta vía telefónica, probablemente si un trabajador estaba incierto y su empresa estaba cerrada, te dijo no tengo empleo, luego se da cuenta que la empresa estaba cerrada, regresó a trabajar y te dice ya tengo empleo, habrá de esos temas también. Pero lo cierto atrás de aquello, Janet, es que indudablemente el Ecuador, en términos de empleo, ha topado ya un fondo que yo le veo muy complejo, en el sentido de que si tú no flexibilizas, si tú no actualizas las leyes laborales, tú mencionaste algunos de los temas que el gobierno está tratando de hacer ahora con el contrato por obra, tratar de suavizar el tema de las horas, que sean más manejables por un lado y por otro. Yo creo que ese es el gran tema de fondo, es decir, no hemos tenido una reforma laboral profunda que haga que el Ecuador se ponga a trabajar. Entonces ahí tú les empujas a la informalidad. Yo he dado algunos ejemplos que son muy importantes, es decir, tienes a un lado sindicalista y a un lado empresarial. El lado sindicalista te habla únicamente de la demanda agregada, es decir, para ellos, con que tú arregles la economía, pues se arregle el empleo. Una visión, pero esa visión es incompleta, es decir, si es que tú arreglas la economía, pero no haces que las normas laborales hagan sentido, probablemente te vas a encontrar con que empujas a la gente a la informalidad. Es decir, los emprendimientos no afilian a sus trabajadores, contratan extranjeros, venezolanos, colombianos, cubanos, y eso se ha visto en el Ecuador. Entonces, la combinación de los dos análisis que en economía es bastante simple desde el punto de vista objetivo. Es decir, demanda agregada por un lado, es decir, cómo mejoras la economía, pero por otra, ¿qué es lo que haces con los factores de producción? Es decir, con el empleo y con las leyes laborales que hoy son demasiado rígidas. Si es que tú no cambias eso, Janet, lo que va a pasar es que vas a tener fogonazos, que contratas 10,000 personas con este pequeño cambio, que haces 5,000 personas con este otro, pero el tema de fondo es entender cómo las reformas laborales se estructuran de manera diferente en el país. Y ya vamos hacia allá, Osvaldo. Antes quisiera... pues hay algunos resultados. Estas pruebas, digamos, que se han hecho, por ejemplo, del resultado del contrato por obra, que es resultado de la ley humanitaria. Ahora el contrato por obra se puede aplicar absolutamente a todo tipo de negocio. Antes era solamente aquellos negocios que tienen temporalidades, ¿no? Como la agricultura o como el turismo. Pero ahora se puede aplicar a todos los negocios, lo cual beneficia principalmente también a los emprendedores, que muchas veces trabajan por proyecto, o al sector textilero también, que trabaja por obra, ¿no? O sea, le piden tantas, no sé, camisetas y para eso necesita tantos trabajadores, luego ya no hay más pedidos, entonces puede reducir.
Esa es una prueba de que se necesita esta flexibilización, ese buen resultado de la ley humanitaria, si lo podemos analizar así y usted coincide, sería una prueba de aquellas reformas hacia donde deberíamos ir. Indudablemente, yo creo que además añadiendo a tu ejemplo la visión teórica de la economía, lo que sucede es que cuando tú analizas los diferentes mecanismos de manejar el empleo a nivel mundial, te das cuenta que Estados Unidos es el extremo flexible. Es decir, tú contratas horas, la gente trabaja cuando quiere, donde quiere, sale y entra fácilmente al mercado laboral. Nadie quiere ir a ese extremo, yo creo que no es aplicable en el país, pero sí te ilustra teóricamente una visión de hacer empleo. La otra visión, la visión europea, que después de tantas monarquías tiene más ceñida su manera de hacer economía hacia un socialismo más racional, más intervención del Estado, te das cuenta que cuando comparas los dos bloques económicos, Estados Unidos tiene un mejor desempeño de desempleo. Es decir, históricamente la flexibilidad hace que tú tengas menores niveles de desempleo. Entonces, a la luz de aquello, vas al Ecuador. Y cuando ves lo que ha pasado en el país, te das cuenta que apenas flexibilizas algo, ciertas cosas, enseguida el mercado laboral reacciona. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, estimada Janet, es incluir a todos los actores en este debate laboral. Hemos tenido a empresarios y hemos tenido a sindicalistas hablando del tema laboral y ambos con una visión que es muy propia, pero probablemente tengas que incorporar, por ejemplo, a los informales, tal vez a los que no tienen empleo y ahí definir las normas laborales. ¿Cómo organizar a los informales, por ejemplo? Yo no... ¿Quién los representa? Porque ese es un problema en este país, ¿no? Sí. Que el momento en que alguien representa, los demás ya no se sienten representados, todos quieren poner sus condiciones y no sin pensar en la mayoría, sino en sus necesidades particulares. Entonces negociar se hace complicado. Yo no creo que es tan complejo. De todas maneras, ahora el 70% de las personas o están subempleadas o están en una situación que no es de empleo pleno. Entonces, habrá que encontrar los mecanismos, pero al menos las voces tienes que escuchar. Porque cuando tú oyes a un sindicalista te dice que cómo van a vivir con $200 los trabajadores, cuando se habla, por ejemplo, de una contratación parcial, esa respuesta, por ejemplo, no considera, perdón la redundancia, que tú puedas trabajar en varios sitios y no ganes 200, sino ganes 600 o $700. Pero tampoco incorpora la visión de cómo vive un informal con $20 al mes, $30 al mes, 40, yo no sé qué es lo que puedan hacer. Entonces, si tú dejas de lado el 70% de la población económicamente activa, ya es decir, es un montón, probablemente las decisiones no van a tener todas las aristas que deberían tener. Y entonces ahí te metes tú a analizar, por otro lado, todo lo que tiene que ver con incentivar la producción para que trabajes en la demanda agregada, que es el lado de la economía, y por otro lado la flexibilización laboral. Tú comentabas en la introducción el tema de aranceles, el tema de cómo reactivas la actividad productiva en el país, es la otra arista a esta cara de sentarse a negociar cuán flexible o cuán actual se vuelve el mercado laboral. Pero esa es una discusión indudablemente que el Ecuador no puede eludir, junto con lo que yo creo que es fundamental, que son las famosas tasas de interés. Es decir, para producir y para generar empleo necesitas inversión y para poder invertir necesitas crédito. Entonces, ahí tú vas completando la arista completa de entender decisiones de fondo, decisiones estructurales que hagan que el país avance en un camino. Y eso es lo que hasta ahora no hemos visto. Entonces, estamos a las puertas de una campaña electoral. Ayer el ministro de Trabajo dijo que de aquí a las elecciones y a que se posesione el nuevo gobierno, debería haber una propuesta justamente consensuada con la ciudadanía, con los distintos grupos sociales interesados en generar toda esta dinámica que, como usted acertadamente refiere, no solamente trata de una reforma laboral, trata de una reforma que impulse el sector productivo, que baje las tasas de interés, que incentive las exportaciones. ¿Es posible esto? ¿Cómo lograr este acuerdo nacional? Porque se trata de eso, de un acuerdo nacional, debería ser, no sé si usted coincide con ello. Es un acuerdo nacional, probablemente lo que sucede es que hemos vivido una época política bastante sui generis, en donde el gobierno se quedó sin apoyo, abandonó su origen y eso significó que la gente deje de reconocerle como una representación legítima. Entonces, en esa línea, un nuevo gobierno debería darte más posibilidades de ese acuerdo nacional, pero fundamentalmente habrá que encontrar los espacios de diálogo. Yo acabo de ver lo que está sucediendo en Chile, por ejemplo. Tú ves unas manifestaciones que no tenían una cara propia y vas a ver a dónde quiero llegar.
pero luego la organización fue desde lo más básica posible, es decir, los barrios empezaron a hacer sus propuestas de una nueva constitución, los actores sociales empezaron a reunirse, a conversar, y de ahí, de lo más micro, se va construyendo algo macro para hacer una propuesta específica respecto a un tema. Entonces, en esa línea me parece que el gobierno debería impulsar un gran diálogo que parta de este origen, es decir, de las bases y de todos los componentes y actores sociales que están interviniendo en la economía. Yo te hablaba de los informales que han estado por fuera. Alguna manera tienes que encontrar de hacer que ellos te entreguen información. Los empresarios y los sindicatos son indudablemente parte de la historia del país, pero si es que no cambias tú los líderes, o al menos la visión que esos líderes tienen, porque yo he visto que los mismos interlocutores han permanecido durante décadas. Así es. Y entonces el discurso sigue siendo exactamente el mismo, y tú te das cuenta que se empantanan en la misma discusión del siglo pasado, de los años 60, 70, en donde indudablemente, a través de entender que hubieron abusos en el principio del siglo con la revolución industrial, se quedaron con ese discurso. Y hoy no se entiende que el mundo cambió, que tienes distintas formas de contratación, de hacer trabajo, de vivir, en resumen. Entonces, todo eso debe ser parte del análisis. Un poco para el principal argumento, ¿no?, de los sindicatos, que son fuertes, es que todas estas flexibilizaciones pueden precarizar el trabajo. Pero podemos ya hacer un primer análisis de lo que ha sucedido ahorita en pandemia, que por necesidad se ha tenido que llegar a acuerdos con los patronos, se ha tenido que, pues hay estas nuevas modalidades de trabajo, fruto de esta ley humanitaria. ¿Qué primer resultado? ¿Cómo podemos sacar ese análisis? ¿No sería eso lo primero que tenemos que hacer? Hacer un gran estudio de lo que ha sucedido y los resultados en pandemia, si realmente se ha precarizado el trabajo. Yo creo, Janet, que ha habido casos y casos. Es indudable que ha habido abusos de algunos empresarios que, por ejemplo, han despedido personal acogiéndose a la ley humanitaria que te permitía despedir gente sin indemnizar, y sin embargo luego siguen operando. Entonces eso está mal. Pero también es cierto que no hay peor precarización que no tener trabajo. Yo en algunos debates con los sindicalistas históricos del país, que insisto, son los mismos de hace 50, 40 años, entonces yo les digo exactamente esto, es decir, la precarización laboral extrema es dejarles sin empleo, es hacer que el empleo sea una especie de privilegio de unos pocos, cuando el empleo tiene que ser un derecho de la gente. Entonces, cuando tú partes de esa premisa, el enfoque cambia completamente. Es decir, tú tienes que ser generoso con las diferentes visiones de la economía, es decir, entender con empatía qué es lo que piensa el otro y qué es lo que está viviendo. Entonces, el sindicato o el sindicalista que está en una posición cómoda, en la que política y economía se mezclan en una relación extraña y rara aquí en el país, termina siendo un ejercicio incompleto de entender la economía. Entonces, la respuesta a aquella precarización es entender que la pandemia te demostró que lo peor de la precarización es no tener empleo, claro, es tener la angustia de no llegar al fin del mes. Por experiencias personales puedo decir, ¿no?, de personas cercanas, hay que tomar en cuenta el pensamiento de los jóvenes. Los jóvenes, los millennials, los centennials y todos estos ennials que hay ahora, les ha encantado trabajar en casa. Claro. Les ha encantado organizar su tiempo, les ha encantado poder ser independientes y cumplir con su trabajo, es decir, cumplir con sus metas, sus proyectos, sin tener a nadie que les esté presionando encima, ni tener que cumplir con ir a un sitio, ponerse un uniforme, es decir, estos convencionalismos de las modalidades antiguas de trabajo. Entonces, correcto, en este diálogo nacional habría que escucharlos, porque ellos son la nueva fuerza de trabajo. Es correcto, y cuando tú ves, y yo que estoy en la empresa privada, cuando tú ves qué es lo que pasa con los jóvenes, es que esa visión de un empleo de por vida que vino en el siglo pasado ha cambiado radicalmente. Es decir, un joven ve la vida de diferente manera, tiene menos ataduras tanto a los compromisos, será bueno, será malo, no es motivo de esta entrevista, pero es una visión diferente de ver la vida. Entonces, en esa línea, las versiones de contratación tienen que ser distintas y el país tiene que acompañar ese cambio. Entonces, yo creo que es fundamental incluir nuevos actores, incluir a todos los actores, es decir, no solo nuevos de lo que ha sido tradicional en el país, es decir, nuevos sindicalistas o nuevos empresarios, sino además nuevos segmentos. Jóvenes, insisto en aquello, los informales, los subempleados, amas de casa. Tú tienes, estimada Janet, voces
que son, ahora las redes sociales son un gran instrumento, que son ya voces bastante públicas respecto a algunos temas. Es decir, es más sencillo que antes de articular un diálogo, y yo sigo pensando que aquello tiene que darse apenas inicie el gobierno que viene, porque como te decía, los temas son tan amplios y terminan todos en que si tú no tienes estabilidad económica como una base de sustento para que funcione el país, probablemente los diálogos no funcionan. El tema de las mujeres y la situación de las mujeres y lo que deben tomar en cuenta los candidatos a la presidencia de la República sobre su situación laboral, personal, de derechos y todo será motivo de una entrevista en particular. Pero quisiera cerrar esta entrevista con otro tema importante, que es ya el anuncio del gobierno de entrar en conversaciones para firmar un acuerdo comercial, que realmente sería un logro increíble de este gobierno si lo logra, pues dejar por lo menos sentadas las bases, no sé si firmado el acuerdo para que el próximo gobierno pueda arrancar con esta gran ventaja con nuestro principal socio comercial. ¿Cómo lo ve y cuáles son las, digamos, las premisas o las condiciones que deberían ponerse sobre la mesa para que sea un buen acuerdo? Estados Unidos es indudablemente un socio prioritario del país, es decir, hemos discutido de acuerdos comerciales. Yo he participado en varias discusiones y Estados Unidos es un candidato primordial, si cabe la palabra, para tener un acuerdo comercial. Primero. Segundo, los acuerdos comerciales, estimada Janet, son herramientas para que la vida de las personas mejore. Y en esa línea, si es que tú no acompañas los acuerdos comerciales con soluciones de fondo a los problemas estructurales de competitividad, los acuerdos comerciales no rinden el efecto que deben rendir para mejorar la vida de las personas, es decir, generar más comercio, generar más ventas, generar más exportaciones, mejores importaciones y más inteligentes. En esa línea yo creo que el país ha estado empantanado como en dos visiones muy extremas, es decir, tú puedes ir a una visión más a la chilena de bajo mis aranceles y firmo todos los acuerdos comerciales, o puedes irte a una versión un poco más moderna, creo yo, de entender con quién tiene sentido firmar. En esa línea, Estados Unidos tiene todo el sentido para firmar, pero para aquello tienes que preparar el camino. Tienes que tener una política industrial que hoy no la tenemos. Hemos visto lo que ha pasado con los aranceles en las televisiones. Vemos que los vehículos colombianos entran sin arancel, mientras los ecuatorianos tienen arancel. Absurdos de ese estilo tiene el país. Entonces, todo eso tiene que ser parte de una agenda que yo creo que este gobierno lamentablemente no va a poder alcanzar a culminar. Pero tiene que ser un ejercicio de pasarle la posta al siguiente gobierno, es decir, preparar el camino para que el acuerdo comercial surte efecto, tenga todas las visiones del caso para hacer que te sirva el acuerdo comercial. De lo contrario, tú te encuentras con shocks externos que son complejos, porque un acuerdo comercial también desnuda ineficiencias, lo cual me parece que está bien, pero que tienes que arbitrarlas de alguna manera. Claro, hay que tomar en cuenta todo el ambiente político alrededor, no solamente del Ecuador, sino de los Estados Unidos también. Trump no la está teniendo fácil, y es con Trump con quien en este momento el Ecuador tiene una muy buena relación y esta apertura para firmar este acuerdo. Es decir, que yo creo que la gran oportunidad es firmar ahora, porque no sabemos si Trump va a ganar o va a perder las próximas elecciones y cómo será si se podrá continuar esta negociación con el siguiente, si hay un gobierno de Biden, por ejemplo. Sí, y en esa línea tú muy inteligentemente comentas el tema. La visión demócrata probablemente sea distinta a la republicana en términos de acuerdos comerciales, porque probablemente tú te vas a encontrar con protecciones a ciertos temas que son, por ejemplo, agricultura, propiedad intelectual, que en una visión republicana se manejan de una manera distinta a una demócrata. Entonces, yo insisto, sería lo ideal que lo hagas lo más pronto posible, pero le veo difícil, es decir, vas a tener que recorrer un camino en temas sensibles, por ejemplo, arbitrajes, por ejemplo, lo que acabé de mencionar, propiedad intelectual. Nos hemos acostumbrado a que aquí una película, con un ejemplo muy simple, te cueste $1, cuando en Estados Unidos una película con derechos de autor cuesta $20, $15, 8 si está en promoción. Entonces, todo eso termina siendo una gran bolsa de propiedad intelectual, pero si te metes a analizar lo que sucede en medicinas, en patentes, es relativamente complicado. Ahora, no es imposible, pero lleva tiempo y por lo tanto la persistencia del Ecuador en una política consistente que dure en el tiempo es lo importante. De lo contrario, te encuentras con un gobierno que viene y dice, no, el imperialismo no funciona, y etcétera. El país, creo que lo fundamental es eso, Janet, acuerdos macro que te permitan avanzar en una línea. Muchísimas gracias, Osvaldo, por estar esta mañana con nosotros.